Hola frikis, bienvenidos a Telaraña Parker. Hoy vengo a hablar del anuncio de la Switch 2. Y bueno, ya sé que llego tarde, que este anuncio fue hace ya una semana o dos y que todo el mundo lo habrá visto, pero la verdad es que sí que quería comentar algo porque es una consola que a mí me apetece mucho, ¿vale? En general yo con las consolas de Nintendo si puedo las pillo de salida y esta pues no va a ser excepción. Además la Switch es una consola que me está gustando un montón y tengo ganas de conseguir, o sea, de jugar a su sucesora, ¿vale? Dicho esto, hay muchas cosas, bueno, hay muchas incertidumbres. La verdad es que el vídeo que ponen es muy escueto, simplemente se ve un poquito, algún detallito, pero no explican nada. De hecho, casi cuando empieza el vídeo parece más un vídeo de ASMR, porque es ruidos y sonidos y tal y cual, nadie habla, no hay mensajes, simplemente movimiento de la consola. ¿Qué cosas se ven así según empieza la pantalla? Parece que va a ser más grande. Los mandos van a tener otro sistema de sujeción, en vez de insertarse, van enganchados tal cual. Lo que no sé es, claro, hasta qué punto hay alguna cosa, alguna sujeción extra o algo, o esa sujeción es suficiente, porque es verdad que mucha gente se quejaba de que se iban a romper por ahí, no sé qué. Entiendo que Nintendo si lo hace es porque lo ha hecho bien. O sea, yo ahora mismo mi consola muchas veces la cojo, estoy jugando con las dos manos, pero yo que sea, tengo que dejar una mano para coger el móvil o lo que sea, y con la otra lo sujeto y no pesa, el peso no es tan fuerte que cede el Joy-Con. Entiendo que la sujeción esta, que tiene así en plan clip, tampoco se va a soltar. Pero bueno, no sé cómo será. Los mandos, es verdad que son cambios muy sutiles. Al final es una evolución de la consola, ¿vale? Esto es una cosa que sí que quería comentar. Y es que para mí esto no es una nueva consola, no es la nueva generación. No es como cuando pasas de Nintendo 64 a GameCube o de GameCube a Wii. Es más como cuando pasas de Wii a Wii U o cuando pasas de Nintendo DS a 3DS, por ejemplo. O sea, son evoluciones de una consola que evidentemente aportan cosas nuevas, que no creo que sea la misma consola para nada, pero es verdad que la 3DS aportaba el 3D, la Wii U aportaba la tablet y esta lo que yo creo que va a aportar es un poco más de potencia. O sea, a lo mejor tenemos una PlayStation 4 potente entre manos, con una pantalla un poco más grande, pero realmente no sé si va a tener unos cambios como para pensar que es una consola diferente. El soporte este que tiene para apoyarse y usarla como pantalla, que ya tenía la otra, pues se ve más sólido, porque es que le traer un palito, este por lo menos es una base un poco más grande, pero tampoco me da mucha confianza, aunque sí que es cierto que desde que tengo la consola creo que lo usé una vez al principio y ya está. Entonces tampoco me importa demasiado. Y bueno, en cuanto a los mandos, ya os digo, parecen muy parecidos. Es verdad que la parte de dentro, o sea, la parte que se inserta en la consola en sí, es lo que tiene el color y parece como más de goma en vez de plástico. No lo sé si luego a lo mejor simplemente es cuestión de la imagen. Los Joy-Con parecen. Los Joy-Con, perdón, los joysticks. También parece que han puesto como una especie. O sea, no es el joystick con el palito y metido dentro del mando, sino que tiene como una especie de goma también de color, que a lo mejor lo que hace es prevenir que se meta en la mierda y evitar este drift que fue uno de los principales caballos de batalla de la Switch. Así que yo me imagino que, claro, siendo el drift un gran problema, habrán ido por ello. Y no sé, o sea, tampoco hay cambios mucho más grandes. Y más allá de eso, la pantalla tiene pinta de ser un poco más grande. No sé si tiene dos conectores USB-C para cargar o es que uno era un HDMI, no lo sé muy bien. Pero vamos, que no he visto grandes cambios. Luego a lo mejor ya en un vídeo con más explicaciones pues veremos más cosas. Y el dock era muy parecido, un poco más redondeado en lugar de cuadrado, pero tenía pinta de ser del estilo, ¿vale? Más allá de esto, a lo que estaba yendo antes, yo creo que esto no es tanto un cambio generacional como una versión potente de la Switch, ¿vale? O sea, yo no considero que estemos ante la nueva consola de Nintendo, que sí lo es, pero no, sino más bien ante una, pues, en PlayStation ante la PlayStation Pro o en 3DS ante la 3DS XL, que era una consola más potente, que corría juegos dos, pero bueno, que no podían correr la 3DS normal. Y claro, ¿es una consola nueva? No. ¿La PlayStation 5 Pro es una consola nueva? No. ¿Es más potente que la PlayStation 5 normal? Pues seguramente sí. Entonces yo creo que estamos ante esto, ¿vale? No es, para mi gusto, y a lo mejor me equivoco, la nueva generación de consolas, sino que es la evolución de Switch. ¿Qué pasa? Que Nintendo, cada vez que te saca una evolución de una consola, intenta que sea no una consola nueva, pero tampoco una evolución muy sutil, ¿vale? O sea, es verdad que entre una DS Elite y una DS XL, Elite XL o algo así, pues simplemente cambia un poco la pantalla y tal. Pero la 3DS no es una consola completamente nueva, pero era una consola
más potente, con una serie de características. Era otra consola, dentro de que era una evolución. Igual que Wii U al final era una evolución de la Wii. Es verdad que es una consola nueva porque el aparato en sí es distinto y la tablet hace falta para jugar, pero juegas con los mandos de la Wii, etcétera. Entonces, era una evolución de la Wii, que era una consola nueva. Es que no sé cómo explicarlo porque a mí me da la sensación de que esto no es como cuando PlayStation pasa de la 4 a la 5 o Xbox de la One a la X o lo que sea. Esto no es un salto así. Es un salto más sutil. Y Nintendo a veces lo hace y otras no. El cambio de Wii U a Switch en principio fue un cambio más gordo, de Nintendo 64 a GameCube, de GameCube a Wii, pero lo que os decía, de Wii a Wii U, de 3DS, o sea, de DS a 3DS, han sido cambios más sutiles. Y yo creo que esto va a ser incluso más sutil. Va a ser una consola tan parecida a la anterior, que simplemente va a mejorar en potencia, en pantalla y a lo mejor en algunos de los problemas que tuvo la antecesora, que realmente va a ser como la Switch que no sacaron al principio porque no sabían lo que iba a fallar, pero que ahora la van a sacar mejor. ¿Y me parece esto un error? No, para nada. Me parece un acierto. Lo que pasa es que, claro, yo creo que aquí va a haber gente que considere esta consola la nueva consola de Nintendo y gente que considere esta consola una nueva Switch. Y de hecho, pues ¿para qué le voy a comprar la Switch al niño si ya tiene una? Porque no es una consola diferente. Si me sacas una consola completamente distinta, de sobremesa, blanca, con una forma diferente, yo qué sé, pues claro, la gente a lo mejor sí que lo entiende más, pero cuando ves una evolución tan similar, mucha gente va a pensar que es una evolución, que es una Switch Pro, básicamente, y no una nueva consola. Y en el fondo yo creo que lo es. Lo que pasa es que en vez de ser una consola un poquito más potente, pero igual que la anterior, es más potente, mejorados los mandos, mejorada la pantalla, mejorada no sé qué, y al final, claro, te la pueden vender como algo distinto. Yo me la voy a comprar, yo lo tengo clarísimo, porque habrá juegos que no se puedan jugar. Yo entiendo que lo que sí que van a hacer es que los juegos no sean... los de Wii, los de Switch 2 no sean compatibles con la Switch 1, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, tú cuando te compras una PlayStation 5 Pro, puedes jugar a los juegos de PlayStation 5, que no hay juegos de PlayStation 5 Pro, hay juegos de PlayStation 5 que puedes jugar en la Pro o en la normal, y ya está. Tú te compras un juego nuevo y lo puedes jugar en cualquiera de las dos. En cambio, yo creo que los juegos que salgan para Switch 2 no se podrán correr en una Switch porque serán demasiado potentes, pero sí que podrás jugar a los de Switch 1 en la 2, que eso ya lo han dicho, ¿vale? Entonces, ¿es nueva consola? Sí, técnicamente sí, porque no vale, no es o sea, es retrocompatible, pero no al revés, no puedes jugar en la 1 a los juegos de la 2. Entiendo yo, que a lo mejor luego me equivoco. Entonces, sí que es técnicamente algo nuevo, pero es una cosa nueva que simplemente es una evolución de algo que ya tenemos, básicamente. Pero bueno, a mí me apetece, o sea, yo me compré la 3DS teniendo la DS y me compré evidentemente la Wii U teniendo la Wii y eso que eso para mí sí que fue un salto de consolas, aunque dentro de cada es una evolución, y esto me lo compraré porque querré jugar a los juegos nuevos, querré jugar tal. ¿Cuándo vamos a tener más información? Al parecer el 2 de abril hay un Nintendo Direct en el que nos contarán, me imagino que ya todo, entre otras cosas, precio y fecha de salida. Si no se filtra antes, porque es verdad que todavía queda mucho y la consola dicen que se va a estrenar en 2025, pero yo dudo mucho que se estrene en Navidades o incluso en otoño. Yo espero que sea como tarde para el verano. Con lo cual, si el Direct estés en abril, estaremos a un mes o dos de que saquen la consola, que a veces lo hacen, pero yo creo que a lo mejor alguna cosilla más se filtra antes. ¿Qué espero? Espero mayo, junio, o sea, antes de verano, ojalá. Un precio similar al de la Switch o si acaso un poquito mayor, pero no muy grande. O sea, no vamos a irnos de, no sé si la Switch estará en 300, pues 300 a 600, sino a lo mejor 400, 450 como mucho, pero no creo que nos vayamos a precios desorbitados. Además, Nintendo siempre intenta controlar en eso. ¿Y qué juegos va a haber? Ahí sí que no lo sé. No sé si van a venir de salida con un Mario, un Zelda o algo así. No creo. Sobre todo porque lo que os digo, no es una, para mi gusto, vamos, yo creo que no es una consola tan nueva tanto como una evolución de la que ya tenemos. Entonces, no necesitan eso, necesitarán sacar un juego bueno, algo que llame la atención de la gente. Evidentemente el vídeo que nos pones de Mario Kart, ya la gente está especulando, el Mario Kart 9, por fin tal, un nuevo Mario Kart, no lo sé, yo creo el vídeo por lo que vi, a mí me parecía el Mario Kart 8 y ya está. Pero bueno, a lo mejor sí, sale con un Mario Kart 9 o a lo mejor sale con el Mario Kart 8 de Switch 2, que ya lo hemos tenido en Wii U, en Switch y en Switch 2. No lo sé, eso sí que me parece un error. Yo creo que lo lógico sería un juego nuevo. ¿Y qué más cosas espero? Pues no sé. No sé qué decían de la pantalla, no sé si va a ser OLED, yo creo que no, creo que me suena haber leído que la pantalla no iba a ser OLED por narices, o sea, en Switch tenemos la normal y luego la OLED que es la más potente, la mejor, pues yo creo que aquí a lo mejor, claro, podía esperarse que fuesen ya todas OLED de base, pero me parece que no va a ser esa tónica y poco más, o sea, la que tengo muchas ganas,
creo que va a ser una evolución, creo que va a ser una Switch potente, pero que vamos a poder jugar a juegos pues de potencia tipo PS4. Y poco más, o sea, que los mandos funcionen mejor, ya tendrá sus problemas seguramente, que se vea muy bien y no sé si alguna, que a lo mejor llega la presentación y de repente nos enseñan cosas súper nuevas y dicen, no, y esto podemos hacer, qué sé, pues algo que la Switch no ni te planteas, algún tipo de mecánica o alguna cosa que realmente haga que la consola sea muy distinta a su antecesora. Pero yo, por lo que he visto, no veo nada que me pueda llamar la atención como para que digas, jolín, esto es otra cosa completamente distinta. Me parece una evolución, sin más. Y yo creo que van a tirar por ahí. Y que sobre todo van a centrarse en presentar las características, un poco las cifras y tal, los precios y los juegos de salida. En cualquier caso, pues eso, con muchas ganas de que salga, con muchas ganas de que nos cuenten más cosas y esperando a ver si en abril pues nos dicen ya por fin algo o incluso si se filtra alguna cosa antes. Y nada, como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal.